El motivo de esta conversación es lo que aquí en esta biblioteca se llama la pieza del mes, que es un trabajo muy juicioso que hacen los distintos equipos de la biblioteca para escoger uno de los documentos o libros que hacen parte del patrimonio bibliográfico y documental que cuidamos en esta biblioteca. Y en este caso, mis compañeras escogieron la clave analítica de la lectura y propusieron invitar a Yolanda. Para mí es una felicidad que después me hayan dicho que si yo quería conversar con Yolanda, sobre todo porque esto me devolvió algunos libros suyos que adoro, porque ver a partir de este texto también pude como otra vez conectar con otros sentidos de esos libros que adoro, y porque me llevó esto también a un documento del que conversaremos ahora, que no me esperaba yo que fuera a ser tan importante para esta conversación, que está publicado en la página del CERLALC hace muy poco tiempo, y que se titula Espacios para leer, crear y crecer, orientaciones para la puesta en marcha de salas de lectura y expresión artística para la primera infancia. Entonces, pues lo que te propongo, como te decía ahora ya fuera de la sala, es que arranquemos con la lectura del texto que Yolanda escribió. Lo que hay que explicar también es que la pieza del mes lo que implica es que cada mes invitamos a un especialista que, digamos, con su mirada especial pueda reflexionar, observar esa pieza, y en el caso de Yolanda, pues tenía todo el sentido que ella fuera la invitada para esto, y siempre también ese invitado escribe un texto que publicamos en nuestra página web. Entonces ese texto es con el que vamos a empezar conversando con Yolanda. Yo les propongo que lo leamos y de ahí empezamos una serie de preguntas, y después también abrimos un espacio por si ustedes quieren hacer preguntas sobre cómo leemos hoy, que también fue la vuelta que decidimos darle a esta conversación, y que pues nos va a conectar también con la reflexión, el pensamiento y el trabajo de Yolanda de todos los años alrededor de la lectura. Bueno, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar en esta joyita tan preciosa, en este auditorio, y con una compañía tan especial, todos los que están aquí y los que están por nacer también, ¿no? Bueno, yo creo que debemos dedicar este espacio a Lino, que nace en octubre, ¿no? En septiembre. Va a nacer en Brasilia. Bueno, y esto fue, ellos pidieron, Jimena me pidió un texto corto a partir de estas imágenes que me parecieron fascinantes, y era dificilísimo leer, pero esto, entonces lo puse de la Pacata Garrasayasa a la búsqueda del sentido, como aprendemos a leer hoy. Mientras más difícil fueran esas combinaciones, pues era más pericia la del lector la que se demostraba en ese momento. Aunque cada vez nos resulten más familiares las asociaciones entre lectura, literatura infantil e infancia, son uniones relativamente recientes. En el siglo XIX, cuando se publicaba esta clave analítica de lectura como guía metodológica para que los maestros enseñaran a leer, las bibliotecas solían asociarse a recintos solemnes a los que no iban los niños, y los libros estaban separados por mostradores infranqueables a salvo de las pequeñas manos. Bueno, debo decir que algunas todavía, hay unas más especializadas que otras, por supuesto. En ese contexto, el libro se concebía como la meta final que coronaba, solo para algunos perseverantes y bien dotados lectores, un arduo proceso de repetir combinaciones silábicas sin sentido hasta llegar a las oraciones y a los párrafos, y con suerte a la página completa. Esa sucesión de peldaños, asociada a la decodificación alfabética, separaba los libros de la experiencia lectora. Así, paradójicamente, al enseñar a leer en el sentido alfabético, se podía enseñar también la desconfianza o el miedo frente a la solemnidad, la distancia y la escasez de libros. En el acercamiento actual a la lectura se considera que a niños y niñas, que a los niños y las niñas les gustan los libros, y que mucho antes de ser alfabetizados despliegan complejas operaciones de desciframiento e interpretación. Este cambio de mirada sobre la lectura concibe al lector como un sujeto activo que, más allá de limitarse a extraer un significado inmutable y unívoco, infiere y construye múltiples significados. A la luz de esos nuevos paradigmas,
Los lectores más pequeños cobran importancia, en tanto que el desciframiento simbólico que tiene lugar desde el comienzo de la vida es el sustrato básico de las tareas interpretativas. Si sabemos que la lectura y la escritura descansan sobre el desarrollo de la capacidad comunicativa, verbal y no verbal, el proceso de acercamiento a la lectura se concibe como un continuum y no como una serie de etapas separadas tajantemente, y eso hace cuestionar rótulos como prelectura, preescritura o aprestamiento, aún presentes en la terminología escolar, para reconocer a los niños y las niñas como sujetos de palabra que interpretan y se expresan a través de distintos lenguajes orales, gráficos, alfabéticos, digitales, conocidos y por conocer. Desde ese punto de vista, el acceso a los libros no es una condición final, sino el principio, la fuente y el escenario permanente de la lectura. Y uno de los mayores desafíos de la pedagogía es garantizar ese acceso y esa compañía como derecho cultural a lo largo de toda la formación, es decir, antes, durante y después del acercamiento a la decodificación alfabética. Hoy sabemos que aprender a leer en el sentido alfabético es un largo rito de tránsito que requiere mucho más de un ciclo escolar, que involucra procesos complejos cognitivos y emocionales, y que el deseo de descifrarnos e interpretarnos es el que le da sentido a tantas minucias y arbitrariedades inherentes al lento proceso de aprendizaje de la lengua escrita. Lo que tenemos o deberíamos tener claro es ese diálogo apasionante y de doble vía entre el libro y el lector, desde el comienzo y hasta el fin de la vida. Ese movimiento de vaivén que forma la estructura cognitiva y emocional a partir del lenguaje y que a la vez transforma y amplía nuestro lenguaje y nuestras posibilidades de imaginar, de aprender y de pensar. Al reconocer esa relación entre decir, leer, escribir e interpretar la vida como derecho cultural, la oralidad, el acercamiento y el dominio de la lectura y la escritura se conciben como condiciones esenciales para el funcionamiento de una democracia, en tanto que entregan el acceso a un código simbólico para inventar la propia historia. Eso es lo que sale en la página. Bueno, muchas gracias por la lectura. Me parecía que era importante que partiéramos de ahí, y como esta charla está dedicada a Lino, entonces vamos a empezar hablando pues me gustaría que nos hablaras de algunos de los conceptos que desarrollas en este documento. El primero, el momento en el que la infancia deja de considerarse una población no lectora. Me parece muy interesante ese punto de partida. Hay citas como unos antecedentes también muy importantes, como la Convención de los Derechos de los Niños, que digamos empieza a considerar a los niños como sujetos de derechos y no como objeto de protección, que era lo que era hasta ese momento, y cómo esa historia de la lectura cambia cuando la infancia entra, ese grupo que consideramos una población no lectora pasa a ser una población lectora. Sí, esos bárbaros que iban a... Cuando yo empecé a trabajar en esto, claro, yo empecé a trabajar en la Fundación Rafael Pombo, que era la primera biblioteca con estanterías abiertas enfrente del Palacio de San Carlos. Eso fue en el año 1986. Y fue increíble porque la biblioteca, claro, estaba considerada para niños que ya sabían leer o que estaban empezando a leer, y los niños que ya sabían leer eran los niños de primer grado, que también en ese momento fue visionario ese proyecto, pero ahora pues los de primer grado me parecen casi preadolescentes, y toda esta población abajo de primer grado no era considerada digna de entrar a un lugar donde había libros. Pues al lado, a una cuadra, quedaba la biblioteca Luis Ángel Arango, y en la biblioteca Luis Ángel Arango en ese tiempo había unos mostradores infranqueables, un poco como lo de, no era extremadamente distinto a lo que vemos aquí, y uno entregaba esas fichitas que sacaba de los cajoncitos. Muchos de ustedes no habían nacido y no pueden imaginarse aquello, y cuando uno entregaba copiaba la referencia y de los libros, iba a un guardia, se metía por debajo en unos sótanos siniestros, y llegaba una hora después diciendo uno está prestado, el otro no está,
puede mirarlo, pero se tiene que ir. Entonces, bueno, todo eso era el telón de fondo, ¿verdad? Y esa biblioteca con las estanterías abiertas, esa biblioteca de la Fundación Rafael Pombo, era impresionante porque los libros estaban puestos así. Yo desde eso aprendí. En algún momento llegó la Contraloría porque había dineros públicos. Imagínense, yo era la bibliotecaria, yo había prestado muchos libros de esos, no volvieron a aparecer nunca, todavía me pasa. Me parece que es mejor un libro mordido en las manos o en los dientes de un bebé. Ya vas a ver, cuando pases las páginas, aprenden también a hacerlo. O un libro en una casa, debajo de las cobijas, en una casa del barrio Egipto, que un libro puesto sin usar. Y ahí, en ese momento, esto era 1986, bibliotecas cerradas para los niños, educación inicial solo como un privilegio para gente sumamente rica, no para clase media, no para lo público. La educación empezaba en primer grado y los niños llegaban a primer grado a enfrentarse con algo así. Y el uso cultural del libro y toda esa relación orgánica, amorosa, entre oír la lengua, oírla sonar, oírla cantar y oír es muy importante incluso para discriminar. Esto es precioso, León de Greiff podría hacer algo hermoso con esto. Y realmente muchas de las cosas que les cantamos a los bebés suenan para ellos igual que esto. Y por eso la poesía es tan importante. Entonces la cartilla del Serlalq es una cartilla en la que decimos por qué es importante leer y crear espacios y escenarios de lectura y de conversación y de juego y de arte desde la primera infancia, espacios hospitalarios, espacios en los que sea posible que una familia o un grupo de niños con una maestra o unos abuelos o tanta gente que está alrededor de los niños en primera infancia, pues pueda sentirse en un entorno hospitalario frente a la lectura y un lugar en el que un lugar físico en el que la lectura no siga segregando, porque es que una de las grandes dificultades de la lectura es que pues nos ha segregado durante muchos siglos entre los que sí y los que no, entre los que escriben y deciden qué piensan los otros y los que simplemente son receptores, entre los que son alfabetizados para aprender cómo llegar y poder leer el destino del bus, y los que leen para interpretar. Bueno, entonces esa idea de los derechos culturales de la primera infancia es reciente, es una invención del siglo, pues no una invención, pero digamos es una ratificación de este siglo. Tiene mucho que ver con el descubrimiento de esa tierra inexplorada también, que es el cerebro humano, que es del que sabemos tan poco todavía. Y en ese curso de exploraciones del cerebro, pues las neurociencias han puesto el foco en los primeros años de vida y en lo que sucede en la incesante actividad cerebral de los primeros años. Y ahí empezó a entrar todo el mundo. Los economistas, por ejemplo, nos han ayudado inmensamente a las profesoras de primera infancia, porque cuando un premio Nobel dice que lo que pasa en los 6 primeros años de la vida nos discrimina para siempre, y que invertir en primera infancia, que comprar libros, por ejemplo, no es gastar, sino invertir en el desarrollo de los países y sustentar por qué las investigaciones econométricas, por ejemplo, de Heckman en Estados Unidos, muestran específicamente qué es lo que hay debajo de este momento, que es como una revelación en el que uno dice: bajará chapallada la pacata garrazayasa,
y encuentra en ese unir de las palabras un sentido. Todo eso está hundido en los primeros años de la vida, en la incesante actividad de un ser humano, el tuyo ya, el de ustedes, para entender de todas esas cosas que suenan mezcladas con las tripas y con las vísceras y con el líquido amniótico. Ese bebé ya está oyendo una voz articulada, un lenguaje articulado, y está poniendo muchísima atención a lo que ustedes dos hablan, así que cuidado, no mentiras. Está poniendo una especialísima atención a cómo suena esa lengua, cómo canta. No importa qué dice, sino cómo tiene unos perfiles sonoros que son distintos. Entonces este bebé va a nacer, voy a poner hoy todo el tiempo este ejemplo, va a nacer oyendo un portugués, un canto de portugués, y va también a oír la voz de la madre que se habla a sí misma en español, y esas dos sonoridades, esos perfiles rítmicos de las palabras, este bebé ya está pensando en eso, está pensando en cómo canta esa lengua, y eso deja una impronta psíquica, y ya en este tiempo de la vida sabemos eso, sabemos que cuando un bebé viene al mundo, ya sabe que su lengua, que la lengua que lo envuelve canta de una manera, no es coreano, por ejemplo. Y los bebés pasan mucho tiempo en el útero oyendo esos sonidos filtrados en el último trimestre de gestación. Y más adelante, en los primeros años de vida, lo que hace un bebé es trabajar en las palabras, oír. Y en esa oralidad inicial, en ese canto inicial de la lengua, en esa sonoridad, los niños se la pasan moviéndose, cantando, viendo cómo suenan sus pasos, tienen una cantidad de trabajo auditivo que nosotros ya no tenemos tan claro. Y ahí aparecen los libros y aparecen las voces y aparece esto de lo que yo hablo, que es el triángulo amoroso, esta relación con el adulto que lee. Sin embargo, y ahí está también el problema, hay muchos niños y muchas niñas que no tienen ese tiempo o no está tan claro ese tiempo en sus vidas, porque los padres están atareadísimos en otras cosas, en sobrevivir, por ejemplo, en conseguir lo del diario. Y a veces creemos que hay lugares donde se canta y se habla mucho con los más pequeños, y uno diría, ay, la oralidad del campo. No necesariamente. Entonces, estos lugares, estas salas de lectura, estas pequeñas salas de lectura, yo lo escribí pensando, cualquiera que lea esto puede decir, aquí puedo organizar algo. ¿Y por qué tengo que organizarlo? Y entonces entramos, o sea, te contesto al puro final, después de este paseo, te digo, claro, el derecho a la educación y la cultura empieza ahí, porque cuando hay niños que tienen libros en sus casas, que tienen acceso a la educación inicial, cuyos padres pueden pagar una buena educación inicial y un trabajo que desarrolla sin duda el cerebro, que tiene que ver con todas estas conexiones neuronales, todo este estímulo, y los que no, entonces ahí está esa brecha inmensa que, según vuelvo a Heckman, me gusta Heckman para hablar de estas cosas, él lo que muestra es que la brecha que se instala en la primera infancia entre los que han tenido intervención adecuada y los que no crece más adelante, sino que es la misma. Es dramático decir que no es que sea grande, es que ya está ahí y ya con eso aprendemos. Entonces, bueno, esto es toda la idea del bebé como sujeto del lenguaje y la idea de los niños como sujetos, no como objetos de protección, sino como sujetos, pues está puesta en la Constitución del 91 y después es Ley de Infancia, y hay gente todavía que no la conoce muy bien, pero desde ahí. Entonces, todo lo que se hace en estos primeros años de la vida marca el curso del desarrollo.
Eso es un poco lo que dice y lo que pretende hacer esa cartilla con la gente. Sí, es una cartilla que le decía yo ahora a Yolanda también antes de entrar, que habla de espacios para leer, crear y crecer, pero que realmente los espacios, pienso, son solo una parte. Pienso que nos habla mucho del título de esta charla, de cómo leemos hoy, de cómo entendemos a la infancia precisamente como una población lectora desde el vientre, y en donde también surgen todas estas conexiones que van más allá de la lectura como la conocemos, o sea, todas estas formas de leer. Y ahí, pues a mí me emociona que seas tú la que está hablando de esto, porque yo pienso que tú, tu relación con la enseñanza de la lectura está siempre atravesada por el amor. Lo ve uno volviendo a leer la poética de la infancia y el reino de la posibilidad. Ahora buscamos unos fragmentitos que me gustaron mucho en esa relectura. Y también, digamos, volviendo al tema del espacio, que es el tema que está en el título, pero que, insisto, no es el único tema que está en ese documento. Esto aparece también en varios de tus textos. Está el espacio poético, político y público. ¿Sí? Me gustaría como que desarrolles un poco también esto y a lo mejor saliéndonos del espacio de la lectura, entendido solamente como la biblioteca, sino también el espacio de la lectura como el encuentro de ese binomio, de ese triángulo amoroso. Aquí, por ejemplo, una idea que desarrollas muy interesante es que esos espacios para la primera infancia, estamos hablando de que los niños son población lectora, pero me encanta que ahí mencionas que nunca van solos, siempre van con el adulto que los acompaña, con alguien que los acompaña, siempre está el binomio, y esos espacios siempre están pensados mínimo para dos, ¿no? Para ese diálogo que tiene que surgir ahí. Entonces me gustaría que desarrolles un poquito esa idea de los espacios poéticos, políticos y públicos de la lectura. Sí, bien. Bueno, Adriana, gracias por leerme con tanto cuidado y cariño también, yo sé. Sí, yo creo que el espacio de la lectura es un espacio simbólico siempre. Es el encuentro de los seres humanos con los que estuvieron antes y con los que vendrán después. Y por eso leemos y escribimos. Es la única manera de armar una conversación que no tienen los otros mamíferos. Y por lo tanto no se concatena lo que pasó atrás y la idea de que soy sujeto y dejaré una huella y converso con un tiempo que no está. Y eso es lo que nos trae un libro siempre, o cualquier soporte escrito, lo que nos trae, pero pienso mucho en el libro como todavía lo conocemos, porque es que ahora uno piensa soporte escrito y termina pensando en Twitter y en ayer y dice no, digamos hay otra cosa más allá que es ese me gustó poner una palabra ahí, el libro como un escenario en el que la lectura ocurre, en el que esta revelación no es para decir San Cristóbal, ese es el que me sirve, sino para decir cuando empiezo a entender que todas esas piecitas de la lectura me conectan con un libro, con el pensamiento y la vida íntima de alguien, o con un tiempo que ya pasó, o con unos documentos de una familia que ya no vive y que es la mía, que dejó cosas escritas. Estoy pensando ahora en cartas. Todo ese es el espacio simbólico de la construcción de nosotros, como de nuestra errancia, de nuestro paso por el mundo, de nuestra común humanidad. Y eso es el espacio, es increíble, y me gusta que me hagas esa pregunta, porque es el espacio de lo íntimo, es qué me constituye a mí, qué tomo yo de todo eso, cómo me nutro y me envuelvo con esto que yo soy y que otros dejaron en mí, otros que no conocí, otros que vinieron atrás, pero es también el espacio de lo público, porque en ese espacio íntimo yo también dejo una huella que es pública, y entiendo que cuando escribo, me encanta cuando los niños escriben, ahora les voy a contar algo que para mí conecta preciosamente esta idea.
lástima no tener las diapositivas, pero les digo, pues en algún momento seguro las van a ver en alguna cosa de espantapájaros. Pero el espacio es increíble porque cuando un niño escribe o crea una norma, está recogiendo, no digo la jurisprudencia, pero sí, la idea de los humanos, de cómo se regularon por normas, y está dejando ahí una creación que sirve a los que vienen más adelante. Está afirmándose como un sujeto, como un ciudadano que hace parte de órdenes simbólicos. Y entonces va el ejemplo bueno, yo tengo un jardín infantil dentro del proyecto que es espantapájaros. Este es un jardín muy pequeño. Y los niños hacen manuales de convivencia. Y pues los niños de 2, 3, 4 años tienen muchos problemas de convivencia a todas horas. Los grandes también, pero somos menos dispuestos estamos a reconocerlo. Entonces, todo el tiempo tienen problemas de convivencia. Alguien le quita un juguete a otro, alguien se sube en el puesto, él se sienta y le da un codazo y el otro, bueno, lo empuja. Todo el tiempo están pasando miles de cosas. Y allá, pues los niños crecen alrededor de los libros, crecen leyendo, crecen diciendo, esta soy yo y esta es mi firma. Y entonces, cada vez que pasan esas cosas, pues las profesoras discuten. Esto es como el parlamento, es un pequeño parlamento, y dicen, no, pues es que tú me pegaste y yo te dije, bueno, ¿y por qué no hacemos esta norma? ¿Y cómo podría ser la norma? Entonces, hay una norma que siempre sale, que es, prestamos los juguetes. Es una norma inmediata, siempre sale, porque hay alguien que no le quiere prestar el juguete a otro, siempre. Y entonces ese otro dice, es que deberíamos crear una norma que sea, prestamos los juguetes. ¿Listo? ¿Están todos de acuerdo? Sí. 12 legisladores, todos de acuerdo. ¿Y cómo la ponemos? Sí, vamos a prestar los juguetes. Bueno, listo. Aquí dice, prestamos los juguetes. Bueno, y se escriben las normas, todos firman. No saben firmar, pero firman. Pues no saben firmar alfabéticamente, pero ahí dice Felipe. Y ya. Y ellos pasan el dedo por las normas y son como las tablas de la ley. Al otro día Felipe, que fue el que propuso la creación de la norma, llega con un juguete que le acaba de un cohete que le trajo su tío de la NASA. Y alguien le dice, ¿me prestas tu cohete? Y él dice, no, es que me lo trajeron. Y alguien le dice, aquí dice, prestamos los juguetes, y además él fue el que propuso la norma. Entonces la norma y la escritura y la lectura son algo que está entre tú y yo, algo que regula, y bueno, esto es un ejemplo muy sencillo, algo que además me compromete a mí a prestar y me obliga también y me permite que tú me prestes. Las normas tienen dos lados, y la lengua lo que hace todo el tiempo es decirnos qué cosas nos conectan con los demás, y pues qué cosas nos conmueven y qué cosas nos emocionan. Y ahí está la literatura. La literatura es una construcción en un espacio simbólico que habla de tu psique y de mi psique, de mi emoción y de tu emoción. Y yo cuando leo lo que alguien escribió, hago un movimiento hacia lo público. Alguien publicó eso, alguien fue tan valiente que reveló ese secreto de lo más profundo de su intimidad, y ese secreto resuena en mi intimidad. Y entonces está esa mezcla hermosa. Y los celos, por ejemplo. Los celos, que es otra emoción tan primaria. Odiar al hermano que van a ser, la ambivalencia, querer y odiar al tiempo. Que de eso es lo que habla la literatura todo el tiempo. Este bebé me conmueve, pero me quitó el lugar en esta dinastía en la que yo era el rey de todas las naciones, y ahora son 2 reyes, y eso lo ha dicho la humanidad durante miles y miles y miles de historias, y de pronto yo, con todo mi dolor, me sitúo frente a eso y puedo decir mi dolor y puedo encontrar mi dolor en el relato del otro.
Entonces todos esos espejos, todas esas mezclas poéticas también son mezclas políticas, porque cuando yo soy capaz de decir yo voy a escribir y esto me rige y esto me obliga, pero además me permite. Y esto lo creamos entre todos y es una construcción simbólica de todos. Bueno, esta sería una democracia mejor que la que tenemos, pero es esa posibilidad, es ese derecho a afirmarse. Y yo veo que los niños que tienen libros y que tienen palabras tienen, digamos, más herramientas para situarse en el mundo, en ese espacio de la polis, en ese espacio de lo público. Y el espacio de lo público, el espacio público no ha sido público y el espacio de la lectura no ha sido un espacio público. Eso es muy evidente. Ha sido un espacio que ha segregado, que ha confinado a unos a no pasar los años, a tener un desempeño escolar terrible, a no ir a la escuela muchas veces, o a no pasar de aprender a leer en 1 o 2 renglones, pues ser alfabetizado para usos completamente instrumentales. Eso no es una alfabetización como la entendemos hoy. Y en la medida en que haya más gente alfabetizada, habrá más gente exigiendo los derechos, diciendo, aquí dice, prestamos los juguetes. Y hay que cumplirlo porque fue escrito en 1991. En la Constitución es igual. Bueno, es eso, yo por eso trabajo, solamente por eso, porque los niños crezcan pensando que eso es posible. Bueno, volviendo a este documento y conectando con otro de los libros que están aquí también. Leyéndote aquí, pensaba yo conectaba con la clave analítica de la lectura, en cómo efectivamente han cambiado nuestras formas de leer. Y ahí digamos que aquí aparecen algunas variables que relacionas con estos espacios y que relacionas también con la lectura de primera infancia. Y una de ellas es el mediador, que claro, que en ese entonces no hablábamos esta palabra de mediador, que es también como tan nueva y a veces también tan difícil de entender. Pensaba en tu lugar también como mediadora, y quiero ir a esto tan lindo que encontré en esta relectura de la poética de la infancia. Voy a leer un pedacito de lo que encontré. Dice Yolanda sobre sí misma. Aunque mi formación se apoyaba en diversas disciplinas y saberes relacionados con la infancia, yo había tenido un entrenamiento adicional, que voy a llamar autodidacta, para hablar con los niños de cosas difíciles, y gran parte de ese entrenamiento se lo debía a la literatura, que había sido un refugio para lidiar con todo aquello que no me era permitido decir en la vida cotidiana. Ahí no sé en este punto, pero hablas también de la lectura con tu mamá, lo que significaba leer ese libro Sin Familia con tu mamá y las puertas que abría para hablar de esos otros temas. Y aquí subrayé especialmente que luego, digamos, de esta reflexión te reconoces como especialista en dar palabras, ¿sí? Que ahí es donde yo creo que ese trabajo que tú has hecho está especialmente atravesado por el amor, y creo absolutamente que sí eres especialista en eso, en lo que eres autodidacta, que te reconoces como autodidacta y de tratar los temas difíciles. Y pensaba que eso también es como, que eso también nos habla de las nuevas formas de leer, que cuando la gente entendía esto de la clave analítica, nadie estaba pensando que por medio de la lectura iba a poder tratar temas difíciles. Entonces quería que nos hablaras un poco de tu lugar como mediadora y esta relación también de la lectura para meterte en las vidas de los niños de esas otras maneras también. Bueno, sí, es que mi mamá nos leía Sin Familia, que era una novela, la tengo ahora, 2 tomos. ¿Cómo es que se llama el autor? ¿Maló? ¿Luis Maló? Lo tengo aquí en algún lado. Pero era impresionante porque en ese texto... Se llama Héctor Maló. Héctor Maló. En ese texto que escribo ahí hay como varias capas. Una fue increíble porque yo estaba en el Salado hablando en una biblioteca hermosísima que hicieron allá, en un sitio ceremonial, y estaba
hablando del tema recurrente de los líderes sociales, eso fue en el gobierno, ya no me acuerdo, Uribe. Bueno, y ahí lo cuento, en ese que se llama La luz de la oscuridad, y mientras eso sucedía, bueno, entonces estábamos en una mesa ceremonial al aire libre, hablando de ese día, cuando llegaron, y la masacre del Salado, y la gente tiene que seguir hablando de eso, y hablaba, y nos contaban. Primero hablaron los hombres, los líderes hombres, después las mujeres, y ahí yo digo que había una manera de contar que era distinta entre los hombres y las mujeres. Y claro, en el Salado hace mucho calor, los niños jugaban, muy pequeño, y todos daban vueltas alrededor. Y yo les pregunté, ¿y ustedes cómo hablan de esto con los niños? Y todos dijeron, ¿con los niños? Pues sí, ustedes, yo dije, ¿ustedes cómo hablan? Y después, cuando vi las caras, les dije, ¿ustedes hablan de esto con los niños? Dijeron, es que ellos no estaban, y además ellos no entienden. Y todos los niños revoloteaban alrededor de la mesa, y yo dije, tienen orejas. Oye, todo el mundo estaba diciendo todo lo que había pasado y que hacía yo, y subía el televisor en un burro y salía el fulanito, y entonces los instrumentos musicales y los mataban mientras tocaban. Y los niños, ¿cómo así? Pero ellos entienden, y yo, tienen orejas, ¿no? Entonces, en ese texto, eso está cruzado con una niña de 3 años a la que se le está muriendo su mamá. Y se le muere su mamá, yo la acompaño. Y leemos un libro que yo en ese momento habría querido censurar, que es un libro que yo escribí, que se llama Una cama para 3, en el que un niño se pasa todas las noches a la cama del papá y la mamá, y entonces están en la cama el papá, la mamá, el dragón y el niño. Y al final dice si caben 3 en la cama, bueno, porque el papá se asusta, bueno, todos terminan, el dragón que los asusta también pide dormir con ellos, bueno, ¿sí? Y esta niña pide todos los días ese libro, y los líderes del Salado, después de que hablamos de eso, fuimos a la biblioteca a sacar un montón de libros bellísimos que hablaban de cosas tristes, como El árbol rojo de Chantal, que es un australiano, y empezamos a leer y leímos Los agujeros negros, que es un libro que yo escribí, y toda esa memoria emocional y todas esas capas que nunca salen en la conversación. Y entonces yo ahí uno la historia de los líderes del Salado con la historia de esta chiquita a la que se le está muriendo su mamá, y con mi historia de cómo mi mamá en todos los tiempos era buena mamá, estaba haciendo las cosas que había que hacer, llevar a los niños al colegio, decirles cómo se portan bien, no hablar mucho de su vida privada. Y cuando leía Sin Familia, estábamos hablando una lengua que era distinta a la lengua de todos los días. Una lengua aterradora, todo el mundo se moría en ese libro. Se iban muriendo uno por uno. Y yo entiendo muchas cosas ahora de dolores de mi mamá que ella contaba simbólicamente cuando leía ese libro con nosotros, porque en ese momento, cuando leemos literatura con los niños, ahí nadie tiene la obligación de ser sensato ni razonable, ni decir cómo deberían ser las cosas. Y menos que nada, hay ninguna obligación de ser invulnerable. Todos podemos ser vulnerables. Entonces esa lengua literaria es la lengua que nos permite contarnos cosas secretas de nuestra vida íntima, que nos conectan con la vida íntima de nuestra común especie y de la que no solemos hablar en las horas de vigilia, de los sentimientos entremezclados, de la ira, del odio, del dolor, de la muerte. La muerte es un tema del que no hablamos nunca con los niños. Y yo ahí me preguntaba, como esta chiquita que me pide y me pide y me pide volver a esa escena, y yo digo, pero ¿por qué me pide volver a la escena que ella ya no tiene?
¿Y por qué escribí ese libro? ¿Y por qué tengo que leerle a una niña que acaba de perder a su mamá ese libro que ella me pide? Y me pide además, y ahí viene la mediación, me pide que se lo lea y se me sienta y se mete como si yo fuera a una cueva. Y entonces estamos la escena de todos en la cama, el dragón, los papás y el niño, y ella y yo afuera. Y ella necesita que yo vuelva a leer esa página. Y es la última página, pienso yo, y ahí lo digo, la última página en la que están todos juntos. Y entonces digo, quizás siempre tenemos que volver al último lugar antes de que sucediera lo que nos iba a suceder. Y revisitar ese lugar que sigue intacto en la memoria, y eso nos recarga por dentro. Y esa niña necesitaba volver a esa escena de la familia completa y reunida, aunque fuera tan doloroso para ella. Entonces, esas cosas simbólicas que necesitamos, y finalmente cuando perdemos a alguien o cuando no podemos decir lo que nos duele muchas veces, en lo simbólico está esa huella de la pérdida y está intacto ese mundo. Y eso es. Entonces, para los niños es muy importante emocionalmente tener eso ahí, tener esa posibilidad de contemplar lo que no se puede controlar también. Casi nada se puede controlar en la vida y los niños lo saben mejor que nadie. Los niños son muy pequeños y saben que cualquier cosa va a ser muy difícil para ellos. Subirse a esa mesa, mirar para allá, treparse y ver que la luz que yo veo para un niño de 3 años es imposible. Y entonces en esa vulnerabilidad, saber que esa vulnerabilidad también la sienten nosotros, los que parecen tan fuertes. Y ese es el oficio de dar palabras. Y cuando un niño cuando todos alrededor, y ahí hablo de eso también, cuando un país está metido en la estridencia del dolor, en la estridencia de la bomba, en la estridencia del odio, pues viene un niño y se te recuesta y te pide, dime algo, ponme las palabras en orden, ordena la vida otra vez, ponla en un formato en el que yo pueda leerme. Y ese formato siempre es el formato, la lengua escrita es eso, la lengua escrita organiza el caos. Y hay que poner una cosa primero y después la otra, y es un hilo, y hay unas cosas, y es como un río que discurre, y ahí uno puede volver a contemplar el caos y verlo organizado para poderlo procesar, para poder entender qué es la vida, y los niños necesitan todo el tiempo entender qué es la vida. Entonces, bueno, pues es eso. Muchas gracias. Bueno, volviendo a las maneras en las que leemos hoy, después de la clave analítica de la lectura, otra de las ideas que está tanto en el documento del CERLAL y que luego desarrollas, no me equivoco, en la poética de la infancia, es el tema de las clasificaciones de los libros, digamos. Entonces, los libros, las edades que les ponemos a los libros, y haces esta reflexión tan bonita también sobre los libros que no tienen edad, ¿sí? ¿Qué pasa cuando los libros no tienen edad? Y cómo los etiquetamos en un mundo de etiquetas, sí. cómo etiquetamos esos libros. Pero también, digamos que por tu experiencia en Espantapájaros, y esto está aquí creo muy, muy claro también explicado, son todos esos tipos de libros con los que hoy leemos, cuando la clave analítica de lectura ni siquiera existían como posibilidades de lectura. Entonces quisiera que nos hablaras un poco sobre esos libros multiformato o esos otros formatos que también se salen del libro, que también vienen como conectando todas las otras disciplinas del arte que hacen parte de esa lectura de la infancia, pero que también que profundicemos en esa idea de los libros sin edad, que creo que es bien importante y que definitivamente nos habla de otras formas de leer muy lejanas de los tiempos de la clave analítica. Claro, hay dos ideas. Bueno, en la cartilla tengo que ser muy didáctica, porque en la cartilla no se llama cartilla, se supone ahora cuando a la gente le dicen cartilla, entonces no le pongas cartilla o sí.
No, es una publicación, digamos, es una publicación. Ahora es como una manera de no volver cartilla a las cosas, porque cartilla suena como muy didáctico, entonces son orientaciones. Entonces en las orientaciones, claro, hay que decirle a cualquier persona que trabaje con primera infancia qué libros deberían estar en una sala de lectura o en una sala de creación artística, etc. Y ahí hay que empezar diciendo que los primeros son los libros sin páginas, esos libros que los bebés oyen con las orejas, esa primera poesía que es el que entra a través del torrente de la voz, eso que ahora llamamos, o que está clasificado y por fin pudo entrar en los planes de lectura, esto que es la oralidad, la música de la lengua. Entonces, ¿cómo hacer posible que todos los niños tengan acceso a las historias, a los libros sin páginas, como decía mi hija, los que tú me cuentas? Esos libros, esa lengua que canta, esa lengua que envuelve, esa canción de cuna, todo ese tiempo. Entonces los niños necesitan imágenes también, necesitan la voz, necesitan el canto de la voz, necesitan mirar imágenes, y entonces ahí está toda la posibilidad de los libros álbum, de esos libros en los que el texto y la ilustración construyen lecturas, encuentros de palabras. Antes de los libros álbum están los primeros libros de los bebés en los que solo hay imágenes, y son las imágenes las que inventan el mundo, pero ahí claro, todo es muy relativo, porque ahí siempre, para que un bebé descubra que en ese libro, como, bueno, voy a poner un ejemplo, Chigüiro y el lápiz de Ibar Dacol, lo que hace que todas esas imágenes tengan sentido y que reconstruyan lo que el autor armó, la secuencia que el autor armó, y volvemos a la mediación, pues es la voz del adulto que une lo de aquí, con lo que está detrás y con lo que sigue en la página siguiente, y que convierte el espacio de la lectura en un tiempo, o sea, que trae el tiempo de la lectura al espacio del libro. Yo creo que las dos coordenadas de los libros o de la lectura son el tiempo y el espacio. El tiempo, lo que hacemos en la lectura es poner la historia, poner el acontecer en un espacio que puede ser el espacio de la pantalla o que puede ser el espacio del libro. Y en este espacio se reproduce también ese transcurrir del decir, que es un río así, que se pone en renglones, se ubica de izquierda a derecha. Entonces, todas esas maneras de leer son importantes. La lectura del tiempo que transcurre en la oralidad, en la voz de alguien, el canto de una lengua que me trae todas las resonancias, los libros álbum, los libros de imágenes que conectan las imágenes y las palabras, los libros de narrativa que van cada vez más lejos y que se vuelven novelas, y bueno, todo eso, ¿no? Y entonces cuando yo hablo de los libros que no tienen edad, ahí estoy hablando, ahí es un ensayo en el que habla de una cosa completamente distinta, que es que hay libros que nacen claramente cuando un autor escribe a veces un libro para primera infancia, sabe que ese libro lo está escribiendo para los niños más pequeños, pero hay libros que nacen como en un limbo, en un punto que uno no sabe bien a quién le hablan, y esos son libros sin edad. Y hemos leído muchos libros sin edad, incluso hemos leído muchos libros que han sido clasificados como literatura infantil y que son libros que son para todas las edades, que los puede leer un niño o un adulto. No todos los libros son así. Digamos que son dos maneras. En esta, lo que estoy diciendo es que dar de leer a los niños, y por qué es importante que lean tantos formatos distintos, que no pasaba en la cartilla escolar, que era siempre el texto único de lectura. Ahora hablemos un poquito, ya para ir cerrando más o menos, del reino de la posibilidad, que también otra vez lo conecté directamente con cómo leemos hoy. El reino de la posibilidad, esto ya es del plano de la vida pasada mía. Cuando empezamos una conversación con Yolanda en un trabajo anterior que yo tenía, porque a mí este libro me gustaba mucho, y entonces
Entonces le decía que porque no hacía otro, como la poética de la infancia. Y en ese momento, es que no quería acordarme cuál era el título que inicialmente habíamos pensado para esto, pero era algo así como leer en la incertidumbre, era eso, ¿no? Educar en la incertidumbre, sí. No había pasado la pandemia todavía, empezó la conversación y entonces era como, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo estamos leyendo hoy? ¿Cómo estamos? La pregunta era esa, ¿cómo leemos hoy finalmente y cómo nos estamos enfrentando hoy a la literatura también? Y luego llega la pandemia y empiezas a escribir este libro en pandemia, ¿sí? Es un libro que para mí es dos libros. Uno es El reino de la posibilidad, donde estás respondiendo a esa pregunta de cómo nos enfrentamos a la pandemia y qué leemos después. Y el otro libro que hay para mí ahí adentro es el de las mujeres, que ahora podemos profundizar un poquito en eso, que también siento que es otro discurso también de cómo leemos hoy y que además me gustaría que después nos hablaras de eso, porque también creo que es un enfoque que ha ido tomando tu mirada hacia leer como mujer y leer a las mujeres también. Entonces, hablemos un poquito del reino de la posibilidad y cómo nos estamos enfrentando a esa incertidumbre que pues resultó de la pandemia y ahora todas estas preguntas que tenemos con el ChatGPT, con todas estas cosas a las que nos estamos enfrentando de cómo vamos a leer. Hablemos un poquito de eso. Bueno, claro, cuando Adriana me pidió que escribiera ese libro, estaba trabajando ella en una editorial y no había pasado la pandemia, y entonces todo lo que pasó es como antes de la pandemia y después de la pandemia, como antes de Cristo y después de Cristo, o antes del COVID, AC y DC. Entonces yo tenía un grupo de escritos que iba a juntar en un libro que se iba a llamar El reino de la posibilidad. Que se iba a llamar Educar en la incertidumbre, y ustedes se acordarán de que la incertidumbre se volvió el lugar común de todos nosotros, todo el tiempo todo era, ay, ven, en esta incertidumbre tal cosa, y la autoayuda hablaba de incertidumbre, y todos hablábamos de incertidumbre, y ya se volvió como Educar en la incertidumbre, que era lo más trillado que uno se pudiera imaginar. Y ahí yo empecé claro, yo una semana antes de la pandemia, del confinamiento, me encerré en un hotel porque dije, tengo que encontrar el tono que reúna todas estas, porque es un libro un poco desilvanado, son ensayos muy personales y que se cruzan con lo autobiográfico, y yo tenía que encontrar algo que me diera, no sé, el punto de partida, como cuando uno encuentra el sonido y dice, es aquí. Tenía que encontrarlo, y eso se llamó Mi Lugar. Para mí es muy difícil encontrar el lugar. Yo no tengo lugar y siempre estoy buscando lugar, y hablábamos cierro el estudio y no tengo un lugar, y ¿dónde es mi lugar? Y ahí yo encontré, dije, este es mi lugar, y eso empieza diciendo, trabajo en un pequeño lugar con una librería y un jardín a donde van los niños en las primeras páginas de su vida, y dan pasitos inseguros y se me acercan, y yo empiezo, y ahí empiezo como a mirar, porque es que me interesa tanto la infancia y que tiene que ver con la escritura y con la creación. Y armé eso, y tengo el libro, tengo la voz del libro, al libro hay que encontrarle una voz. Y cuando cerraron, que eso fue una semana después, ya ese libro estaba casi listo para entregar, porque era, bueno, tomas de aquí, tomas de allá, esto ya lo tienes, esto también. Y para mi sorpresa, bueno, el primer, yo no sé, 6 meses yo nunca pude volver a escribir nada. El mundo se caía encima, todo se caía encima, los niños se caían, espantapájaros se caía, todo se caía, nada era como nos pasó a todos nosotros, los que estamos aquí en este planeta. Entonces, pero cuando yo pude retomar el libro, me di cuenta de que ya todo eso que había escrito no era así, que nada era como era, pero en el fondo también todo sí era como era, rarísimo. Y entonces lo que descubrí, y me ayudó mucho que vivir en este siglo y no en la máquina de escribir eléctrica de García Márquez, que está en la sala de enfrente, fue poder escribir encima de lo que ya había escrito, y fue un movimiento
muy liberador, y esas cosas que a las que nos ayudan las tecnologías de las comunicaciones ahora. Yo iba escribiendo y yo iba alumbrando con una lamparita, y todo lo que yo ya había escrito se iba llenando de significados y de capas distintas. Y ahí hay un texto que habla de cómo yo entro en las casas de los niños a contarles cuentos, y los veo metidos en unos cuadraditos que son las casas de ellos, y yo estoy también en otro cuadrado que es mi casa, y son pantallas, y cuando yo quiero peinarme el mechón de la cara y quitármelo, el mechón está enfrente de la pantalla, porque el mundo se ha vuelto una distorsión. ¿Y qué significa para esos niños estar oyendo una voz en esos cuadraditos con unas cabezas enormes, viendo a sus amigos? ¿Y qué significa eso para la educación? ¿Y qué significa educar en un planeta o decir cosas sobre un mundo del que ya no tenemos ninguna certeza? ¿Y por qué la literatura y el arte pueden ser legados? No hablábamos en ese momento de ChatGPT, pero qué es lo humano y qué es lo que en el fondo sí podemos seguir enseñando en medio de todo esto, o cuál es qué es lo que en el fondo haría que estos niños que van a vivir no sabemos en qué planeta puedan operar simbólicamente con los mundos que los esperan. Y entonces ahí vuelvo a encontrar en la literatura y en el arte unas luces, unos haces de luz que me conectan. Y ahí hay varios ensayos, y el último ensayo se llama Mujeres en una tierra brava, y ya estoy yo hablando como escritora. Digamos que mi lugar son todos esos lugares. Yo hablo con los niños, leo para los niños, escribo para los niños, y pienso también en mi trabajo como lectora y escritora, y en las mujeres que están detrás de mí, las que me precedieron. Les das de leer a los niños, ahí pones un ejemplo muy bonito de cómo preparas el espacio, volviendo al tema de los espacios, pero desde otro texto también. Sí. Cómo les das de leer, y entonces un poco juegas a lo mismo que juegan ellos cuando se ponen sus platitos de comida, cuando los niños juegan a hacerse la comidita, y entonces igual disponer el espacio de la misma manera para entrar con ellos en el ritual de la lectura. Te voy a interrumpir para decir, es que mi abuela tenía un jardín cuando éramos chiquitos, y siempre decía, las palomas entonces nosotros esperábamos que llegaran las palomas al jardín. Ella ponía unos platicos de comida, y nosotros estábamos ahí mirando en las vacaciones, ya van a llegar, y entonces cuando iban a llegar, alguno de nosotros gritaba, llegaron, y las palomas salían despavoridas y no las podíamos ver. Entonces mi abuela nos enseñó que había que poner los platicos y esperar a que cada una llegara en su momento. Y yo digo que dar de leer a los niños es preparar esa ceremonia, y es dejar que lleguen, es disponer los espacios, es como esas orientaciones de lectura, esa cartilla, es poner el espacio, entonces yo a veces me esmero y enseño a la gente con la que trabajo a disponer ese escenario para cuando ellos lleguen. Y disponer el escenario es pensar qué les vamos a dar, cómo van a estar los libros puestos en un lugar, y cómo no vamos a llegar apenas, porque los niños van picoteando y no sabemos qué van a encontrar. Y ese ejemplo de mi abuela me pareció tan perfecto, porque es eso, uno pone las cosas y después no sabemos qué va a pasar, y tampoco se trata de que lleguemos, caigamos encima y digamos, ¡ahí están, mírenlos! Y los saquemos despavoridos, y es esperar a ver qué pasa, y ese saber esperar que mi abuela nos enseñó a saber esperar a que llegaran, y a preparar la ceremonia y a disponer. Y creo que eso es lo que finalmente hace un maestro. Y eso finalmente es una sala de lectura, y cualquier cosa que haga uno con otros es eso, es disponer cosas, escribir un libro también es hacer lo que hacía mi abuela, poner las cosas y esperar a ver qué pasa con eso. Aquí tienes una definición muy linda, que es una definición de jugar
pero que si cambiamos el verbo jugar por leer, funciona perfectamente, pienso yo. Dice, jugar es, y no solo en la infancia, trasladarse a esa otra vida suspendida entre símbolos y entelequias. Jugar tiene que ver con habitar otros mundos posibles, con inventar una esperanza. Y luego entras a hablar de la necesidad también de la lentitud en todo esto, en todo este juego también, en lo que significa poner los platitos y esperar. O sea, todas esas conexiones están ahí, que es muy bonito. Y bueno, para cerrar, no quiero que te vayas sin hablarnos del último texto, porque también pienso que nuevamente conecta con la clave analítica de la lectura. Yo sé que ahí estás hablando dijiste ahora, ahí soy ya yo la escritora, la que está en ese texto de las mujeres bravas, pero sí creo que eso también nos está hablando de otra forma de leer. Pienso que ese texto nos habla de otra forma de leer, y lo que decía, siento que como lectora tuya, pues has ido poniendo la mirada y has ido revelándonos en estos últimos años lo que significa para ti leer como mujer también. Entonces quería que nos hablaras de esa otra forma de leer que creo que también es muy contemporánea. Tienes una cosa aquí muy bonita que dices, el lugar del lenguaje femenino en el ejercicio de la ciudadanía, el lenguaje femenino contemporáneo en el ejercicio de la ciudadanía, que me pareció también tan importante en las formas en las que leemos hoy. Bueno, yo creo que sí, en ese texto que se llama Mujeres en una tierra brava, es un texto, es un ensayo que he escrito muchas veces. Pues ya no, porque ya está publicado y ya espero que se quede así, pero no, suena bien lo de escrito porque sigo pensando en eso, entonces sé que lo voy a seguir trasegando con eso. Se llama Mujeres en una tierra brava y lo leí en mi tierra brava, que es la tuya, en Santander, en la Universidad Industrial de Santander, no sé, en el cumpleaños número, 50 de la universidad, y hablaba de las mujeres, porque me llamaban mucho la atención unas mujeres de los años 30, que son contemporáneas de mi mamá, y que hicieron muchas cosas impensables en ese lugar, en donde los hombres son considerados y realmente son muy machistas. Y encontrarme esas mujeres ahí, no sé, por decir algo, Aida Martínez, una historiadora, o Beatriz González, o Lucila González, una cantidad de gente, y más atrás, Micaela Mutis, y entonces empecé a buscar esas mujeres, o un poquito más adelante, Montserrat Ordóñez, la escritora, y uno empieza a mirar, bueno, es esto de lo que hemos hablado todo el tiempo desde que llegamos aquí, de cómo somos hijos, hijas o cómo estamos subidos en el texto de otros, como un libro, o cómo tener las palabras, es tener también las voces que nos precedieron, y que de lo que nosotros decimos está apoyado en lo que dijeron otros y en lo que dijeron otras. Y esto para las mujeres de una generación como la mía, que creció ya pensando que no, que todo estaba resuelto y que estábamos con una cantidad de posibilidades simplemente porque íbamos a la universidad. Era increíble, era una ilusión que en este momento se ve como una tontería. Pensar, por ejemplo, piensen ustedes, yo estudié literatura, ¿cuántas autoras mujeres estuvieron en mi bibliografía, en las bibliografías que leímos en la universidad? Había un libro de Luis Hart que se llama Los Nuestros, es sobre el boom latinoamericano. Los nuestros son todos hombres, por supuesto, no sale ninguna mujer. Y nosotros siempre aprendimos a leernos en las ideas de mujeres que estaban puestas en los libros escritos por hombres. Entonces yo creo que todo este tiempo de empezar a decir quién soy y cómo me cuento y cómo me encuentro con las páginas escritas o no por las mujeres que me precedieron. ¿Cuántas páginas de mujeres están perdidas? Y cómo empieza todo el mundo, tanta gente a buscar a la gente que escribió y que no está en ninguna parte. En esta biblioteca seguramente sí. Aquí habrá que venir a hurgar la historia. Les pongo un ejemplo. Agustín Nieto Caballero fue un
todos sabemos, la escuela nueva, el Montessori, las ideas pedagógicas contemporáneas. Las mujeres que fundaron colegios y trabajaron con él de su generación, nadie sabe quiénes son. O sabemos, pero no dejaron una, o creemos que no dejaron una sola página escrita. ¿Por qué no dejaron páginas escritas? ¿O no dejaron páginas escritas? O si escribieron, ¿dónde están las páginas que escribían? Y empezar a mirar cómo todos esos mecanismos que considerábamos que eran la inmortalidad, siempre dejada como del lado esto que perdura es porque era tan interesante e importante y trascendental que pasó las generaciones. Y por eso llegó a nuestros días. Pero ¿cuáles eran los entresijos? Porque a esa persona la publicaban, porque ese libro fue importante, quiénes eran los amigos que publicaban eso, quién tal vez estaba copiando en la máquina de escribir eso, quién iba a atender las otras cosas, quién prestaba las ideas. Entonces, como esa idea de lo trascendental es lo que quedó, y de pronto creo que lo que pasa con las mujeres en una tierra brava es que empezamos a descubrir que somos, somos parte de un palimpsesto que quedó borrado, que quedó con muy pocas líneas y que hay que empezar a buscar y que hay que empezar a hurgar. Y yo creo que ese es un trabajo en el que estamos empeñadas las mujeres de muchas generaciones cada vez más, y creo que es muy importante que esto suceda y que nos contemos distinto. La maternidad siempre fue contada por los hombres, por ejemplo, y ahora están saliendo todas las ambivalencias y toda la vida íntima y todas las dudas inmensas que hay detrás de una maternidad. Entonces, por decir un ejemplo, por citar cualquier ejemplo, entonces, en esas mujeres de la Tierra Brava yo también pregunto, las que no están, hay que preguntar por las, no solo, creo que cuando pensamos en la escritura de mujeres, no es suficiente preguntarnos por las que lograron publicar. Creo que es necesario y que es imprescindible preguntarnos por qué no están las que no están. Esto está lleno de fantasmas. ¿Dónde están esos fantasmas? Y eso es un poco con lo que termina el reino de la posibilidad. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta a Yolanda antes de que Juan aplauda. Bueno, no, yo te agradezco por las respuestas generosas, por el texto. Nicolás. Entre todo lo que mencionó en su charla, en cierto punto habló de los libros y eso me hizo pensar mucho en el papel, en ese proceso, en todo ese proceso de lectura, o sea, cuando el niño y la niña empieza como a codificar el papel, porque tenemos un bebé muy joven ahora que su juguete favorito es el periódico. Tiene libros en tela, en plástico, en todo, pero el periódico es un juguete perfecto porque lo coge, lo mueve, suena, es liviano. En cierto punto en ese proceso tiene que llegar a entender que ese papel sirve para escribir unas letras, que no se puede romper ese papel, que puede jugar pero no demasiado. No sé cómo se crea la codificación del papel como soporte de esa lectura, que me da mucha curiosidad cómo los niños aprenden esto. Sí, yo creo que, a ver, me haces pensar en que el papel ya no está tanto. Es increíble que estemos hablando, claro, pienso en este bebé joven, me encanta que digas que es joven, y en esa cosa sensorial del papel, en esa sensualidad que tiene el papel, en esa posibilidad de ser concreto y de ser manipulable y de sonar y sirve para tantas, esa plasticidad que tiene el papel también. Y descubrir el papel es fascinante para los niños.
también es fascinante después o al mismo tiempo descubrir cómo un instrumento, que puede ser una crayola o cualquier cosa, deja marcas en el papel, entonces hace que yo lo agarre y con la mano y que esto que quedó aquí sea mío. Al principio los niños tampoco saben que lo que están explorando y rayan. Y hay un momento en que dicen, este soy yo, estos rayones soy yo, ¿no? O cuentan una historia o empiezan a hablar de lo que hacen. Empiezan a hacer círculos así, se dan cuenta. Y de pronto dicen yo. ¿Cómo van llegando a eso? Yo creo que simbólicamente, pero cuando no te contesté rápido, estaba pensando en cómo desaparecido de lo cotidiano el periódico, porque pensaba, ahí en esa casa hay periódicos. Y eso ya es una rareza tuya, que me digas que hay un bebé joven que está jugando con un periódico, y yo dije, no está jugando con un teléfono, está jugando con un periódico, eso ya es una rareza. Desaparecido ese soporte, y desaparecido, es que cuando tú me preguntas por el papel y yo te hablo de la marca del ser humano en el papel, que es la misma marca de las cuevas de Altamira, igualita, aquí hay un soporte que para una criatura naciente, una criatura primitiva, un bebé es una criatura primitiva como el de las cuevas, como que hay una relación entre el ojo y la mano y el soporte. Y toda esa cosa líquida, en tu casa todavía hay periódico, pero esto ya no está estando, y es rarísimo lo que está pasando. ¿Cómo pasa eso? Pues va pasando, digamos, hay libros de cartoné, a tu hijo le están gustando más le está gustando más el periódico porque tal vez le han regalado unos libros de hule o de tela, y él ya sospecha que ahí no hay cosas interesantes para leer. Él sospecha que los libros que tú lees son más interesantes y están mejor pensados. Y yo siempre creo, me encanta que me hagas esa pregunta, porque siempre creo, dicen, hay un libro para bebés, quiero un libro para bebés. Y entonces la gente dice, un libro de texturas. ¿Por qué un libro de texturas para bebés? Puede que sí, regálele el libro de texturas, pero el libro que canta, que es un libro de poesía, es un libro que se abre y el papá empieza a decir, Tin Marín de Doping, cuando García Lorca, tal cosa, o este país que canta, y el bebé. Entonces yo creo que tu hijo ya sabe que en los libros hay cosas simbólicas y está tu voz. Y los niños lo descubren. ¿Cómo lo descubren? Porque tú te sientas al lado de ese bebé y empiezas a pasar las páginas y empiezas a decirle, ahí había una vez, y entonces aquí Chigüiro, y pasan la página y el bebé sabe que lo que está aquí tiene que ver con lo que tú conectas del otro lado, y es el tiempo el que pasa en tu voz, y al mismo tiempo hay un espacio físico. Estoy pensando cómo cambia toda esa relación simbólica en ausencia del soporte concreto, del papel. Me está preocupando mucho eso últimamente, porque los niños están comiendo, por ejemplo, frente a pantallas. Hay niños que no saben tomar una cuchara. Hay niños que no saben cómo bajan los alimentos, porque siempre están mirando cosas que los distraen para que abran la boca y coman. Y son cosas con muchos mecanismos y muchos ruidos. Y entonces la gente dice, pero es que así me come. Y es que así es como me come. Y así que te come. Entonces, eso no, tu hijo sabe que en esas exploraciones él está entrando en algo que para ti es importante. Eso suena, es sensual, es divertido, pero al mismo tiempo, digamos, su psique está en movimiento y está entendiendo que ahí hay algo que para ti, que representas a la humanidad, es importante. Pero pasa por lo concreto y eso me encanta. El periódico huele, el periódico mancha también los dedos, es fascinante.
todo ese mundo. Cuando los niños están solo en pantallas, los bebés en pantallas, los niños muy pequeños en pantallas, es gravísimo lo que está pasando. En Finlandia, hoy leí una noticia, prohibieron usar pantallas en las escuelas y vuelven a los libros de texto, porque es una catástrofe psíquica. Hay un momento de la vida en que necesitamos pasar por lo concreto, que es lo que está haciendo él. Está tocando el mundo simbólico del papel y no sé cómo vamos a reemplazar eso. Todavía no está claro para nosotros. Ahora que te oía, pensé en una anécdota que algunas de mis compañeras que están aquí a lo mejor me la han oído. Mi hija tiene una amiga invidente de nacimiento y es muy buena lectora. La mayoría del tiempo lee con un computador que le traduce todos los textos a braille y le pasa esto. Y yo ahora que venía de trabajar del distrito, a veces le mandaba los libros que hacíamos en el distrito en braille. Miro a Lucía que los hacía conmigo. Y ella era muy feliz de que yo le mandara esos libros. Pues eso me contaba a mí. Y hace poquito la vi a la amiga y me dijo, ¿cuándo me vuelves a mandar libros en braille? Y entonces le digo, no, ya no tengo más, ¿sí? Le digo, pero te puedo mandar, porque ya sabía yo que si le daba PDFs, el computador se los podía traducir. Entonces le digo, pero te puedo mandar unos PDFs de unos libros chéveres para que pongas en el computador. Y me dice, es que no hay nada como el papel. Qué cosa tan hermosa. Y yo dije, ¿qué es esto? Esto es sí, como lo de la materialidad del papel no pasa por el ojo necesariamente. O sea, ¿qué relación tiene ella con esto? Pero sí, que no hay nada como el papel. Es que ahí es tocar leyendo, leer tocando o tocar leyendo, son las dos cosas a la vez. Y necesitamos de lo concreto. Yo no sé cómo vamos a hacer para sobrevivir sin lo concreto, sin el abrazo que es un libro, sin el olor, sobre todo en la infancia. Habría que pasar por ahí. Yo creo que en algún momento la gente va a empezar a entender que eso que es un paso que no nos podemos saltar. Yo espero que ese paso del papel periódico se vuelva a ver como necesario, y ahí esa decodificación, me hiciste pensar, ya para terminar, en un niño, llega un niño que fue alumno mío chiquito en Espantapájaros y llega y me dice, ya sé leer, que es una cosa como ya, me visitan después y me dicen, ya sé leer. Es tan hermoso ese momento en el que uno dice, muéstrame cómo lees. Y hay un libro que se llama Madlenka, que es precioso, de un autor que es Peter Sis. Y entonces es una manzana en Nueva York en la que está el mundo completo, porque viven personas de todo el mundo. Y él hace en una manzana, aquí vive el panadero que es francés, tal, y hay que dar la vuelta así. Y entonces este niño se llama Emiliano, y claro, acaba de aprender a leer, y entonces yo le digo, a ver, pues si sabes leer, muéstrame. Y empieza a leer, y empieza a caminar por la manzana del libro, pero tiene que darle la vuelta al libro, y en un momento no es suficiente el libro, y el libro está puesto en una mesa, entonces él le da la vuelta a la mesa. O sea, él va caminando y va leyéndome el libro, sílaba a sílaba, en la manzana de Nueva York, cultura por cultura, y va dando vueltas por toda la mesa. Y yo digo, esto es aprender a leer, es que está puesto el mundo en esa página. Este niño acaba de descubrir que el mundo está puesto en esa página, pero todavía tiene que hacer físicamente lo que hacemos los lectores simbólicamente, que es ir a todas esas partes, pero él necesita hacerlo todavía con los pies, dar vueltas. Y le digo yo esto a mi amiga Silvia Castrillón, y me dice, necesita, ¿cómo es? Me dice, leer para no caerse, porque va tocando con el dedo y apoya el libro en la mesa. Y digo, sí, leer para no caerse, es una cosa tan bella, encontrar uno esa ecuación, esa correlación entre la lectura y el mundo que está detrás. Y es muy físico todavía. Todo empieza siendo muy físico, muy concreto. Bueno. Muchas gracias.
Gracias. Además, debo decir que hablar con Adriana es un verdadero privilegio para mí, una felicidad, no solo por el rol que tiene, es la directora de este lugar maravilloso y de los planes de lectura, sino por la lectura tan cuidadosa que te agradezco, esta Gracias charla. A ti siempre. Siempre hablamos rico, ¿no? Gracias a ti siempre.